Hablemos con Deportes. Usted tiene un invitado que nos va a hablar de todo este lío que se armó con los futbolistas que están pidiendo cosas. De acuerdo, Giovanni, seguimos haciendo la tarea, ¿no? La semana pasada indagamos con DIMAYOR, tuvimos los documentos, sí, ayer pudimos dialogar off the record con el presidente de la DIMAYOR, con el doctor Vélez. Nos dice, remítanse a la ley, no necesito hablar, remítanse a la ley, esa es mi manera de hablar y los comunicados de DIMAYOR. Y para entenderlas mejor, pues la noticia, vamos a hablar con un abogado laboralista especializado en el tema, que conoce mucho de eso, de la Universidad Libre, Universidad Sergio Arboleda, que es Andrés Felipe Castro. Pero para hacer, Andrés, que ya está en línea, un contexto, les quiero compartir el comunicado más reciente de DIMAYOR acerca de la protesta de los jugadores que se sentaron en el campo de juego antes de iniciar los partidos. Esto fue lo que oficialmente dijo la DIMAYOR y lo que tenemos que manejar como versión oficial. Dice, palabras más, palabras menos, que simplemente van a acudir a tomar las medidas del caso en cuanto a lo disciplinario en el torneo y que los futbolistas que se van involucrados con este tipo de intenciones de protestas o de entorpecer un partido de fútbol organizado por la DIMAYOR llevarán los casos y las penas correspondientes en el Tribunal Deportivo. Lo toma todo dentro de lo deportivo, a propósito de que ya se sentaron en el campo de juego los futbolistas. Ya nos habían advertido durante la semana que estaban con sus peticiones intentando llegar a un punto de negociación con la DIMAYOR. Ahora sí, Andrés Felipe, bienvenido a Red Más Conexión. Y bueno, lo que nos preguntamos todos los ciudadanos que no conocemos a fondo este tema de la ley laboral: ¿tienen los futbolistas derecho a irse a paro porque la DIMAYOR no los ha unido a su mesa de negociación en cuanto a cómo monta el torneo? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por el espacio. Con respecto a la inquietud planteada, pues hay que evaluar primero lo que indica el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 429, cómo define la huelga, y pues yo consideraría que más que un derecho o la posibilidad de acudir a la huelga legalmente, ellos están manifestando un desacuerdo que es válido, pero ante la ley hablar de una huelga o un derecho a la huelga como tal en el presente caso, pues yo pensaría que no, por la relación que tienen los futbolistas con la DIMAYOR y con la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, Andrés, que se está equivocando la Colfutpro al reclamarle a la DIMAYOR. Realmente que a quien le tienen que reclamar es a sus jefes directos, que son los presidentes o los clubes directamente. Yo diría que sí y no, por decirlo. Es decir, sí en cuanto a cierto tipo de peticiones y no en otras. Hay un asunto económico y que afecta obviamente la ejecución de las labores de todos los futbolistas y sus contratos de trabajo. Hay unas peticiones con respecto a la manera en que los contratan y otro tipo de asuntos, horarios y bueno, otro tipo de cosas que claramente podrían negociarse de manera directa con sus empleadores, con los clubes. Y hay otras que sí indica la asociación a Colfutpro, que corresponden directamente a la DIMAYOR y a la Asociación Colombiana, a la Federación Colombiana de Fútbol. Entonces, las peticiones que se deriven directamente de la mejoría de sus condiciones laborales dependerán directamente de quien los contrata, de sus empleados. O sea que la DIMAYOR sí está en todo el derecho de sancionar deportivamente a los futbolistas que se sentaron en el campo de juego, más allá de lo que pase con las comunicaciones que ellos han extendido a Ministerio del Trabajo y demás. Legalmente sería válido y es viable que se inicien acciones disciplinarias por este tipo de situaciones, por omitir cumplir con sus deberes, incluso más que, aparte de la DIMAYOR, pues sus propios empleadores, ¿no? Los clubes podrían iniciar también este tipo de acciones. Bueno, entonces, los futbolistas quieren, por ejemplo, un contrato unificado, entendiendo que esto es un poco subjetivo porque hay futbolistas que tienen un rendimiento mayor o menor. ¿El contrato unificado usted lo vería posible dentro de cómo funciona la ley laboral en Colombia? Yo pensaría que el establecer un tipo genérico de contratación laboral para los futbolistas es una discusión que se lleva dando ya varios años. Incluso hay sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la que hay muchas situaciones en las que se ven afectados los derechos laborales de los futbolistas. Pero sí es posible. El hecho sería como establecer unas condiciones mínimas de contratación, ¿no? En la que los futbolistas todos tengan como un piso, y ya en cuanto a rendimiento y todo esto, se pueden establecer otro tipo de mecanismos dentro de los contratos que haga como la diferencia, ¿no?
en cuanto a rendimiento de cada uno de los futbolistas, otro tipo de derechos y otro tipo de situaciones. Bueno, entonces esto nos permite entender, Andrés, para cerrar, que ha fallado un poco la forma, más allá del fondo de lo que están proponiendo los futbolistas. ¿Cree usted que esto podría sentar jurisprudencia, que esto podría ser un antes y un después para el deporte colombiano en general? Porque esto puede aplicar a otro deporte, dice uno, al béisbol, al baloncesto, a otro. Yo pensaría que sí, todo este tipo de luchas de manera histórica siempre han llevado a modificar la manera en que se realizan las cosas en Colombia y en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de manifestaciones de los futbolistas tienen pues asidero en términos de justicia, ¿no? Y puede llegar a modificar muchas cosas. El tema es la postura de las partes y la facilidad para entrar a una negociación, ¿no? Andrés, pues muchísimas gracias por tomarse el tiempo de atendernos y compartirnos esta aclaración acerca de una situación tan tensa que se vive en el fútbol colombiano. Gracias.